Tercer encuentro de derechos humanos, el porvenir de una construcción. Políticas de la memoria y producción de subjetividad. Conmemoración del Día de les Psicólogues Víctimas del Terrorismo de Estado. Invitades: Horacio Pietragalla, secretario de Derechos Humanos de la Nación; Laura Anono, psicóloga, querellante en la causa FESET; Paula Contino, responsable del área de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Rosario; e Iván Fina, psicólogo referente de Abuelas Rosario y querellante en la causa Klossman. Presenta y modera esta actividad Guadalupe Aguirre. Sábado 7 de agosto a las 11 horas por el canal de YouTube de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario. Organiza esta actividad la Secretaría de Derechos Humanos y Género de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario. En la imagen, Valparaíso, Chile. Música original, La Fundación. Voz de lectura, Gabriela Fernández. Biblioteca accesible, Facultad de Psicología, Universidad Nacional de Rosario.
Tercer encuentro de derechos humanos, el porvenir de una construcción. Políticas de la memoria y producción de subjetividad. Conmemoración del Día de les Psicólogues Víctimas del Terrorismo de Estado. Invitades: Horacio Pietragaya, secretario de Derechos Humanos de la Nación; Laura Anono, psicóloga, querellante en la causa FESET; Paula Contino, responsable del área de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Rosario; e Iván Fina, psicólogo referente de Abuelas Rosario y querellante en la causa Klossman. Presenta y modera esta actividad Guadalupe Aguirre. Sábado 7 de agosto a las 11 horas por el canal de YouTube de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario. Organiza esta actividad la Secretaría de Derechos Humanos y Género de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario. En la imagen, Valparaíso, Chile. Música original, La Fundación. Voz de lectura, Gabriela Fernández. Biblioteca accesible, Facultad de Psicología, Universidad Nacional de Rosario. De derechos humanos, el porvenir de una construcción, que llamamos Políticas de la Memoria y Producción de Subjetividad, conmemoración del Día de les Psicólogues Víctimas del Terrorismo de Estado. Para abrir este panel quisimos tomar parte del testimonio de Mariana Flores en la causa Guerrieri 3. Ella dijo: los juicios, la palabra dicha acá, traspasa este edificio. Y pasa algo, empieza a circular algo, en la sociedad y en los lazos entre los ciudadanos. Realmente para mí, por más que yo haya perdido, me hayan quitado la posibilidad de tener a mi papá, esto, si bien no me lo devuelve, tiene un valor restitutivo invaluable, muy importante, porque por fin dejó de pasarme a mí y le pasó a toda una sociedad. Esto para mí es fundamental. Ya dejo de estar aislada, sola, sin poder hablar. Tengo la palabra en un juicio como ciudadana. Mariana Flores. Mariana Flores es psicóloga, además, egresada de nuestra facultad. Ahora le damos la palabra a nuestra decana, Soledad Cotone. Vamos a escucharla. Sole. Ahí está. Buenos días. Buenos días, bueno, a todas, todos, todes. Estamos en un momento de concluir este tercer encuentro de Derechos Humanos de la Facultad de Psicología y quiero agradecer a quienes hoy participan en este panel de cierre. Gracias Horacio Pietragaya, gracias Laura Anono, gracias Iván Fina, gracias Paula Contino por aceptar participar de esta propuesta y de este encuentro. Y en su nombre estoy agradeciendo también a todas las invitadas e invitados que fueron participando en estos días. También quisiera agradecer enormemente a los docentes de la facultad por las múltiples propuestas que han hecho llegar y han desarrollado en esto que también se constituyó como una semana de trabajo en la institución en torno a
los derechos humanos. Creo que ese enorme compromiso y la multiplicidad de propuestas que se han desarrollado muestra que nuestra institución tiene como eje fundamental los derechos humanos. Y bueno, para decirle algunas pocas palabras cuando pensaba en este cierre del encuentro, que no es un cierre de las problemáticas, justamente decía, bueno, ¿a quién dedicar esto? Y decía, bueno, en realidad dedicarlo a las víctimas de la espera, porque se me ocurría que hay una tensión que estuvo siempre y que ha visibilizado enormemente la pandemia en este tiempo, y de modo brutal, que es que existe una diferencia y una tensión enorme entre la institución de derechos, lo que la realidad gobierna, y las situaciones que se sitúan como prevalentes. Sabemos que hubo y todavía coexisten políticas destinadas a la desapropiación de filiaciones, de lazo, a la desaparición de hombres y mujeres, desaparición de comunidades, expulsados de la tierra, miles desalojadas y desalojados por guerras y hambrunas. Y entonces, en su momento nos preguntábamos, en otro encuentro, ¿cuánta crueldad se puede soportar? Porque la crueldad no es solo el ejercicio malvado sobre el otro, la otra, el otro, es también la indiferencia ante su sufrimiento. Y así podemos decir que hemos asistido en nuestra historia como pueblo al surgimiento de una ronda que surge en el interior de una catástrofe nacional, una ronda que es memoria, resistencia, lucha y brújula ética. Las madres y las abuelas, los colectivos de derechos humanos, nos han balizado como pueblo una transmisión, un grito que rompe silencio y arranca jirones del olvido, guía que enuncia, ternura mediante, que el sufrimiento del otro entonces debe doler en el propio cuerpo, porque como dice Marcelo Persia, cuidar la vida implica tomar la decisión de cambiar lo que está dañado. Tras la máscara del desprecio, asoma el miedo a esas voces antiguas, porfiadamente vivas. Las palabras no solo nombran o hablan de un acontecimiento. Las palabras se actualizan en situaciones nuevas. Cuando se asumen riesgos, se convierten en proyectos. Una palabra encadena con otra y asume acciones, las promueve. Por eso existe la política. Por eso sostenemos un hacer político. Dice Eduardo Galeano, que hay un único lugar posible donde ayer y hoy se encuentran y se reconocen y se abrazan. Y ese lugar es el mañana. Solo es posible el mañana en nuestros pueblos si nos reconocemos, si anudamos filiaciones, si reparamos lo dañado, si recuperamos esas voces acalladas, esos proyectos cercenados y además que nos están diciendo a viva voz que somos hijas e hijos de esta tierra, nuestra tierra. Por eso concluimos y abrimos a seguir trabajando por el porvenir de una construcción. Bienvenida. Y bienvenida. Muchas gracias, Sole, por tus palabras. Y bueno, ahora, antes de escuchar a nuestros y nuestras queridas invitadas, me presento. Soy Guadalupe Aguirre, coordinadora de la Secretaría de Derechos Humanos y Género de nuestra facultad y primera delegada docente de esta facultad. Hablo desde mí porque, tal como lo plantea la epistemología feminista, se trata de una experiencia encarnada. Soy sobrina de Marisol Pérez, desaparecida durante 42 años. En 2018, gracias al equipo argentino de antropología forense, la encontramos y pudimos darle sepultura. Aún estamos buscando a su compañero, Raúl Héctor Pucho Ameri. Lamentablemente, mi primo Andrés
No llegó a ese momento, porque murió de cáncer unos meses antes de encontrar los restos de su mamá. Su vida estuvo signada por la crueldad del genocidio, ya que sus padres desaparecieron cuando él era bebé. Y también recordamos a otro hijo muy querido, referente de la lucha por la memoria, la verdad y la justicia, que nos dejó este año, Juan Evaso, esperando además por la recuperación de la identidad de tantas hermanas y hermanos que aún no fueron encontrados. Cuando éramos niños, niñas, muchas de nosotras, desde la recuperación de la democracia allá por 1984, asistimos a los talleres para niños y niñas familiares de desaparecidos y desaparecidas, vinculados con el juego, el arte y la memoria. Estos talleres formaban parte de una red de talleres en distintos lugares del país. El Había una vez, acá en Rosario, el Julio Cortázar en Córdoba, el Taller de la Amistad en La Plata, el Inti Huasi en Santiago del Estero. Precisamente la agrupación Hijos nació en un encuentro intertalleres. En mi familia, al igual que para muchos familiares de desaparecidos, resultaron muy significativas las políticas de la memoria inauguradas en 2003, ya que permitieron procesos de producción de subjetividad instituyentes. Nos otorgaron a los familiares, las familiares y organismos de derechos humanos un lugar protagónico, devolviéndonos la palabra, tanto en los juicios como a partir de gestos, como el pedido de perdón en nombre del Estado Nacional, el haber bajado los cuadros de los presidentes ilegítimos, la presencia de las madres y abuelas en primera fila en los actos de gobierno, entre tantos otros gestos. La realización de los juicios por delitos de lesa humanidad fue de gran impacto en la producción de subjetividad. Forma parte de un proceso como pueblo. Ya no hay vuelta al estado de impunidad en el cual estaba sumida nuestra sociedad, porque los perpetradores son reconocidos, visibilizados y responsabilizados en un juicio. Acá en Rosario, el jueves de la semana pasada, luego de 45 años, hubo compañeros detenidos, desaparecidos y asesinados, entre los cuales y las cuales estaban Isabel Carlucci y Víctor Iván Fina, mamá y papá de nuestro querido compañero Iván Fina, docente de nuestra facultad que hoy participa de este panel y que fue querellante en ese juicio. Sabemos que hay una dimensión irreparable, pero como dice Juliana Lacour, una querida compañera docente de la facultad y que forma parte del equipo de acompañamiento a víctimas y testigos del terrorismo de Estado en la provincia de Santa Fe. Los juicios sirven para que la sociedad restituya esta historia como historia de todos. Se abren vías indispensables para la elaboración de lo acontecido, vías simbólicas de reparación. Solo si se restablece una verdad histórica, se habilitan y abren nuevas secuencias de sentidos. La restitución de memorias que engancha y anuda esa recuperación del pasado, vuelve a poner en movimiento incesante e interminable, propio de la vida psíquica y social. Permiten desandar discursos falsificadores de la historia, como la teoría de los dos demonios, que han buscado ocultar la verdad acerca de lo que fue el terrorismo de Estado en la Argentina. O en palabras de Nadia Schuchman, una querida abogada querellante. A partir de 2003, dice Nadia, familiares que no se sentían víctimas, priorizando o solo pudiendo hacerle lugar al desaparecido o la desaparecida, pueden reconocerse recién como tales. Resulta muy importante que a partir de estas políticas de la memoria se reivindica la lucha por otro proyecto de país antes desmerecida. Estas cuestiones me llevaron a trabajar en la tesis doctoral sobre producción de subjetividad en familiares de desaparecidos y desaparecidas a partir de las políticas de la memoria inauguradas en 2003, que es el tema que hoy nos convoca. Políticas de la memoria y producción de subjetividad.
Creemos que las políticas de la memoria y restitución de derechos por una sociedad más justa e igualitaria son banderas que queremos sostener en cada lugar que nos toque habitar. Particularmente en nuestra facultad, jerarquizamos el área de derechos humanos creando una Secretaría de Derechos Humanos y Género en 2019. Este 25 de marzo, a 45 años del golpe de Estado de 1976, desde la facultad pudimos restituir 7 legajos de estudiantes asesinados y desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar, y un legajo de una psicóloga. Esta es la segunda restitución a familiares y amigues que realizamos desde nuestra casa de estudios. En 2011, impulsados e impulsadas por Laura Capela, coordinadora y fundadora del Foro en Defensa de los Derechos Humanos del Colegio de Psicólogos de Rosario, acompañada por el inconmensurable trabajo de Cristina Viano, quien es directora del Programa de Preservación Documental de la Facultad de Humanidades y Artes, se restituyeron legajos universitarios estudiantiles de varios y varias compañeras durante la gestión de Laura Manabela. Queremos agradecer nuevamente a Luján Enorrad y a Javier Ojeda de la Oficina de Alumnado de nuestra facultad, que buscaron y encontraron estos documentos tan valiosos históricamente para restañar heridas y recordar a nuestros compañeros y compañeras desde sus proyectos de vida, desde su militancia. En ese mismo sentido, este año, a partir de la propuesta de abuelas, de Plantamos Memoria, sembramos por cada una y cada uno de ellos una planta en el bosque de la memoria de nuestra facultad. Estos estudiantes y estas estudiantes pasaron por nuestras aulas buscando conocimientos, debatiendo y pujando por prácticas que estuvieran al servicio de la comunidad en la que vivían, con una concepción de la universidad en sintonía con las demandas y necesidades que su pueblo proclamaba. En este panel de cierre homenajeamos a les psicólogues víctimas del terrorismo de Estado, ya que mañana, 8 de agosto, conmemoramos su día. Esta fecha instituida surge recordando a Beatriz Perocio, hoy la nombraba Edith Benedetto, primera presidenta de FEPRA, de la Federación de Psicólogos y Psicólogas de la República Argentina y de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires, desaparecida de su lugar de trabajo en Buenos Aires durante la última dictadura cívico-militar. Como dijo su amigo y compañero Jorge Sevilla, a Beatriz Perocio la movilizaba la idea de construir una nueva cultura, definida como la transformación de los instrumentos teóricos y técnicos de cada disciplina para ponerlos al servicio de las luchas populares. Hoy queremos reivindicar su militancia política y profesional y la de todos los compañeros psicólogos víctimas del genocidio, recuperando la voluntad transformadora de toda esa generación, con la intención de proyectarla en nuestro presente y en nuestro futuro. Para finalizar, queremos contarles además, como recién mencionaba Sol, nuestra decana, que estamos muy felices porque durante toda esta semana trabajamos en las comisiones los derechos humanos, en la Semana de los Derechos Humanos, reflejando de esta manera, a través de las distintas propuestas, el gran compromiso de nuestra comunidad educativa con los derechos humanos. Por eso es tan importante encontrarnos hoy, retejer los lazos, reconstruir un proyecto nacional, popular y democrático por el que militaban estos compañeros y compañeras, tomando su legado, porque esto no le pasó a alguien en particular, nos pasó a todos, nos faltan a todos. Ahora sí, vamos a presentar a nuestros invitados e invitadas. Vamos a comenzar con nuestro secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragala Corti, y vamos a decir que Horacio nació el 11 de marzo de 1976. Fue apropiado a los 5 meses de edad y luego restituido por abuelas de Plaza de Mayo, convirtiéndose en 2003 en el nieto recuperado número 75. Es hijo de Horacio Cacho Pietragala, quien fue asesinado en Córdoba por la AAA, y de Liliana Corti, asesinada el 4 de agosto
de 1976 en Villa Adelina, por grupos de tareas. En 2011 y 2017 fue elegido diputado de la Nación por el Frente para la Victoria. Fue el diputado de las abuelas, tal como él mismo se llamaba, ya que es parte de Abuelas de Plaza de Mayo desde la restitución de su identidad en 2003. En 2015 fue presidente del Archivo Nacional de la Memoria y luego secretario de Derechos Humanos de la provincia de Santa Cruz. Y hoy es nuestro secretario de Derechos Humanos de la Nación. Un placer y una alegría, Horacio, que estés participando de este panel de cierre de nuestro tercer encuentro de derechos humanos. Tenés que desmutearte. Ya está. Bueno, hola a todos, ¿cómo están? La verdad, agradecer primero la invitación y bueno, este encuentro, este tercer encuentro, ¿no? Si no me equivoco, que organiza la Universidad de Rosario, enmarcado también en una fecha, este 8, que es el día que se homenajea a los detenidos desaparecidos que estudiaron la profesión, que se recibieron de psicólogos, psicólogas, y que, bueno, tiene mucho que ver en este título que le pusieron a esta mesa, el porvenir de una construcción, en lo que fue la persecución también a esos compañeros y compañeras que empezaban a llevar adelante una mirada diferente a la que se venía estableciendo en el país. Por algo fue un sector muy perseguido, por algo fue un sector que claramente planteaba pensamientos revolucionarios desde la perspectiva donde ya se empezaba a llamar trabajadores de la salud mental. Y bueno, esas miradas y esas construcciones que se iban haciendo de los lugares de formación eran claramente lugares de foco para que la dictadura militar lleve adelante esa persecución que llevó. Así que bueno, todo nuestro homenaje a esos detenidos desaparecidos que estudiaron esta carrera tan linda, entre ellos, vale la pena aclararlo, estaba mi mamá que también estudiaba psicología. Bueno, la verdad que nosotros, y un poco con la introducción que hizo Soledad y un poco vos, Guadalupe, la verdad que encontramos un Estado avasallado a partir de los neoliberales. Siempre me gusta decir que, o no, o es una obviedad tal vez, que bueno, no hay compatibilidad alguna de un proyecto neoliberal con la defensa de los derechos humanos, ¿no? Y lamentablemente quienes nos gobernaron durante esos 4 años sintieron la necesidad de poder mostrar un gesto hacia el sector que aplaudía la dictadura, que se favoreció económicamente con la dictadura, que hablamos de la responsabilidad civil. Esto es algo que siempre taladramos, porque la mayoría de los CEOs que nos gobernaron durante los años del macrismo son personas que se favorecieron económicamente, sus padres, sus familias se favorecieron económicamente con la dictadura, hicieron un salto cuantitativo a nivel económico, ya que ese proyecto neoliberal se empieza a instalar a partir de eso, ¿no? Entonces, creo que esto, digo, tal vez por eso digo, es una obviedad, pero no hay que olvidarlo, porque después de esos 4 años de retroceso, no solo en las conquistas sociales que fuimos teniendo durante los años anteriores, sino también un retroceso muy grande en la subjetividad de la población y también en esa conquista y en esa batalla del sentido común, que bueno, que vale la pena aclarar. Entendemos que hay ciertas cosas que se demostraron que fueron conquistadas, ¿no? Pero que nunca se abandonan, claramente. Siempre hay que seguir trabajando para consolidar ese sentido común en nuestra sociedad. Creo que lo más claro y lo más ejemplificador de lo que estoy diciendo fue el intento del 2x1 que llevó adelante el gobierno y la justicia, digamos el poder ejecutivo en su momento y el poder judicial,
que fue una manera de querer dar una impunidad encubierta a los condenados por delitos de lesa humanidad, a los genocidas, y que, bueno, gran parte de la ciudadanía de todo el país se movilizó para repudiar este hecho. Nosotros nos encontramos con retrocesos muy grandes. Vale aclarar que hoy, cuando se empieza a escuchar ya de vuelta, ¿no?, frases que entendíamos que era más difícil que cierta parte de la sociedad reivindique, como son la teoría de los dos demonios, el número de desaparecidos, tiene que ver también con una política de Estado que se llevó adelante durante esos 4 años, que los abogados de los genocidas que fueron condenados por delito de lesa humanidad sean apoyados por el Estado para que vayan a Naciones Unidas a denunciar violaciones de derechos humanos por el proceso de juzgamiento que se iba llevando en el país, creo que es guaso, es uno cuando encuentra toda esa política, digamos, que es algo que nos da orgullo, ¿no?, el juzgamiento. Es algo que nos da un orgullo, los juicios que todavía siguen con miles de problemas, con retrasos. En el marco de la pandemia se retrasó más, no pudimos llevar adelante la agenda que teníamos planificada en el marco de esta pandemia que nos tocó sufrir a la humanidad. Pero creo que el proceso de juzgamiento que vive Argentina es único y es histórico, y es de admiración por gran parte de juristas del mundo, pero también por organismos de derechos humanos de la región, que sabemos que también sufrieron dictaduras como la que sufrió Argentina y no tuvieron la reparación que tiene Argentina. Pero así todo, nosotros no abandonamos, no nos conformamos y seguimos exigiendo, ¿no? Si uno mira a la Alemania nazi, ve que el proceso de juzgamiento que tuvo hacia los que conformaron parte del nazismo y la persecución y el holocausto, digamos, si vemos, por ejemplo, la conformación de las SS, eran más de 800. Primero, un detalle, que fueron condenados por tribunales militares y no por justicia civil, como se está llevando adelante acá. Y segundo, que no llegaron a más de 400 personas condenadas por delitos de lesa humanidad. Y nosotros en Argentina ya vamos llevando más de 1000 condenados por delitos de lesa humanidad, y seguimos presentando querellas y seguimos presentando acciones para que la justicia acelere esos procesos que tenían un ritmo hasta que llegó Macri y que claramente se sintieron habilitados a relajar ese ritmo y demorar esos juicios de lesa humanidad. Entendemos, gracias a la lucha histórica de nuestros organismos de derechos humanos, de nuestras madres y abuelas, que bueno, esta lucha de conquistas en materia de derechos humanos surge del amor. Esta lucha surge de la búsqueda de un hijo. Hay algo que siempre pongo de ejemplo yo, y es que nuestras madres y abuelas eran todas diferentes, digamos, no comulgaban, digamos, con las mismas ideas, no comulgaban con las mismas religiones, no eran de las mismas clases sociales. Había algunas que eran profesionales, otras no. Pero un objetivo las unió, y era 3 consignas muy potentes, que era la palabra memoria, verdad y justicia, que era la aparición con vida de sus hijos, y que era también la búsqueda de sus nietos. Y sin embargo nunca perdieron ese horizonte, más allá de retrocesos que tuvo nuestra democracia en ese avance de lo que fue el juicio a las juntas y la condena a los responsables por esos delitos de lesa humanidad, y después caímos lamentablemente en leyes de impunidad. Entendimos que gran parte del proceso que se pudo llevar adelante fue porque estaba latente el reclamo de los organismos de derechos humanos. En los 90 se suma claramente hijos, hay que nombrar a los ex detenidos, a los familiares, pero siempre estuvo latente el pedido de juzgamiento, el pedido de memoria, verdad y justicia. Y pasó eso mágico, que un presidente que abrazó una de las consignas y también uno de las instituciones civiles, digamos, que tenían más legitimidad, porque nunca había claudicado en su pedido y siempre había estado del mismo lado denunciando los retrocesos, no solo en materia de derechos humanos, sino sociales y económicos,
que iba llevando adelante nuestra democracia. Y Néstor abrazó esa lucha, tomó una política muy clara de poder profundizar desde el Estado la política que necesitaban los organismos de derechos humanos, cambió la Corte Suprema de Justicia, cayeron esas leyes de impunidad y tuvimos ese avance que todos vimos en esos años. Claramente todo esto tiene que ver con la lucha inclaudicable de esos organismos de derechos humanos. Y el rol de la salud mental también en la construcción de eso, del fin de esa impunidad también, ¿no? Creo que un día como este día, también el lunes, también hay que acordarse de mujeres como Laura Conte, por ejemplo, que aportaron tanto a la construcción colectiva desde la lucha personal, pero también desde su profesión, y quienes fuimos víctimas de esa dictadura y que pasamos por procesos traumáticos, claramente, sin el acompañamiento de la construcción que se fue llevando adelante durante años, con especialidades en materia de salud mental, la verdad que eso nos hubiera hecho muy difícil. El pedido de memoria, verdad y justicia está atado también al avance de un montón de profesionales de salud mental que fueron generando ideas, acompañando a los organismos de derechos humanos y construyendo también una política integral alrededor de las violaciones sistemáticas de derechos humanos, ¿no? Nosotros en Abuelas tenemos, bueno, Esteban Fina también lo sabe muy bien, tenemos el Centro de Atención por el Derecho a la Identidad, que para nosotros, cuando personas que tal vez no habíamos tenido nunca un contacto con profesionales de la salud mental, con el psicoanálisis, con nada, cuando vivimos estos traumas y las recomendaciones de los compañeros y compañeras que son el mundo de Abuelas, hacen que uno tome la decisión de avanzar, porque la verdad que agobia un poco el proceso que uno va viviendo, ¿no? Y la verdad que el acompañamiento en esos momentos de trabajadores que fueron también aprendiendo a partir de el crecimiento de esos hombres y mujeres hoy, pero que en esos momentos eran niños, ¿no? También nombrar como una mujer que trabajó mucho al lado de Abuelas y construyó también un poco no mucho, sobre el derecho a la identidad, que es Alicia Loyudice, y que fueron construyendo una mirada hacia los hombres y mujeres que fueron apropiados, que claramente tenía que ver con esa mirada de empezar a darnos herramientas para empezar a vernos como sujetos de derechos y no como objetos, que fue así como se definió nuestra vida hasta el momento de saber la verdad, ¿no? Éramos sujetos que teníamos derechos y que podíamos tomar decisiones, y la verdad que en esa construcción consolida en un momento tan frágil como es recuperar la identidad y pasar esos procesos traumáticos, el acompañamiento de compañeras y compañeros que lo hacían de manera totalmente desinteresada, pero con una profesionalidad muy grande. Creo que hoy en día amerita, más allá de que podría estar hablando mucho tiempo de la agenda en materia de derechos humanos, y creo que un poco se va siguiendo dónde se va profundizando, tenemos desafíos muy grandes para el futuro, y bueno, sabemos que universidades como esta hacen que se pueda reparar rápidamente también ese vacío que dejó esa dictadura militar, persiguiendo a esos compañeros y compañeras que tenían pensamientos nuevos, que eran trabajadores de la salud mental también, y que claramente ese vacío que quedó por la falta de esos compañeros y compañeras postergó tal vez el avance en esta materia, digamos, en nuestra democracia. Así todo pudimos lograr una ley de salud mental, así todo que tuvimos retrocesos también en la época del macrismo, y que hoy estamos con desafíos muy grandes respecto a esto. Claramente la manicomialización de las personas,
los monovalentes, personas que hace más de 40 años que están encerrados en instituciones mentales. Son claras violaciones a los derechos humanos y nosotros hoy podemos observar eso con esta perspectiva, ¿no? Y estar trabajando también para que nuestra sociedad pueda integrar a esas personas de vuelta en la sociedad con una mirada inclusiva y no una mirada despectiva y de abandono. Creo que tenemos un desafío muy grande para seguir trabajando por la desmanicomialización de nuestras provincias, de nuestro país, para la integración de las personas víctimas de un sistema represivo en materia de salud mental y que hoy necesita de la amplitud de miradas progresistas, porque la verdad que sabemos que también en esto hay miradas muy conservadoras que lo único que siguen alimentando son los retrocesos en esto, y cada vez vamos a tener más debates sobre estas situaciones, como hace poquito se abrió un paquete de discusiones y gente muy mal informada sobre la ley de salud mental por el caso de un famoso que sufrió una crisis y que, bueno, fue herido por manos de la fuerza, ¿no? La verdad que estos debates, digamos, más allá que uno no quisiera que sucedan de esta manera, también son los que apuran la agenda, ¿no? Son los que nos marcan también en materia de derechos humanos. No es solo la reparación de las víctimas del terrorismo de Estado, no es solo reparar lo que sucedió hace muchos años, sino que tenemos que trabajar fuertemente con las violaciones de derechos humanos hoy, y en esto está encontrar a nuestros hermanos y hermanas que todavía siguen con su identidad vulnerada, erradicar la violencia institucional de nuestra democracia, formar a las fuerzas de seguridad, trabajar en políticas de violencia institucional no es ir en contra de las fuerzas de seguridad, es defender también las instituciones. Al contrario de lo que decían gobiernos anteriores que respaldando acciones ilegales decían que no iban a arrojar ningún gendarme por la ventana, estaban arrojando las instituciones de las fuerzas por la ventana porque tienen que volver a tener legitimidad ante la sociedad, y la única manera es que tengan en claro cuáles son sus derechos, cuáles son las leyes que no pueden pasar también los miembros de la fuerza, y que no venga un poder político cualquiera que sea a dar órdenes que terminen perjudicando primero a la persona que comete esa ilegalidad y segundo a la institución policial. Necesitamos todas fuerzas de seguridad que estén acompañando los procesos de nuestra democracia y el avance en materia de defensa de derechos que tenemos. Estos son, claramente, es la agenda del mañana, digo, es más amplia la agenda del mañana, no podría hablar en 10 minutos de todos los desafíos que tenemos, pero tenemos que seguir, hasta los últimos días de nuestras vidas vamos a seguir exigiendo justicia por los delitos cometidos en esa dictadura, exigiendo verdad, exigiendo la búsqueda, como digamos en esto estamos trabajando arduamente para recuperar los restos de nuestros compañeros detenidos desaparecidos, para saber la verdad. Eso es algo que acá se sabe muy bien, ¿no? Que nos quitaron la posibilidad del duelo. Y eso, yo tuve la suerte de conseguir también los restos de mis padres por el rol y el gran trabajo que hace el equipo argentino de antropología forense, y lamentablemente no todos los familiares víctimas del terrorismo de Estado pueden llevar adelante ese duelo que es tan reparador, ¿no? Entonces tenemos que seguir agotando todas esas instancias, no queremos impunidad biológica, queremos que los genocidas sean condenados, que nuestros compañeros y compañeras sobrevivientes también puedan declarar, porque eso es reparador también, poder estar sentado declarando para que el torturador, el violador pueda ser condenado por delitos de lesa humanidad. Tenemos que seguir trabajando para visibilizar los casos de violencia institucional. No queremos más madres que se sumen a la larga lista de madres que luchan para que esos casos no queden impunes. Y claramente, bueno, como dije recién, la plena vigencia de la ley de salud mental es un gran compromiso que asumió también la Secretaría de Derechos Humanos,
y que distintos ámbitos de salud y que hay, la verdad, ejemplos muy grandes en distintas provincias del país que se está avanzando, tratando de recuperar los plazos vencidos que teníamos para el cumplimiento de esta ley. Así que nada más que esto, me pasé, creo, me extendí en el tiempo. Quiero agradecer, bueno, la Secretaría hoy tiene un rol muy activo en estos ejes y en otros más, pero bueno, la verdad que nada de lo que nosotros vamos construyendo se podría llevar adelante sin el acompañamiento de profesionales, de parte de la ciudadanía y de la sociedad que ve que esas políticas son las acertadas. Así que agradezco esta invitación y bueno, seguimos en contacto claramente. Muchísimas gracias, Horacio. La verdad es que para nosotras y nosotros es una alegría, un honor y un orgullo enorme que vos seas el secretario de Derechos Humanos de la Nación. Así que muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Bueno, y ahora le vamos a dar la palabra a Paula Contino. Paula Contino es docente extensionista en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales y actualmente se desempeña como secretaria del área de Derechos Humanos de nuestra universidad. Sus estudios de grado y posgrado pertenecen al campo de la comunicación social y la gestión pública, y sus recorridos académicos están vinculados a deseos y prácticas que se fundan en la construcción de una universidad cada vez más inclusiva y popular que sea capaz de alojar realmente lo diverso. Lleva al aula estos planteos con la intención de sacudir el pensamiento endogámico y plantear a la política como escenario posible de la transformación y la ampliación de los derechos. Dentro de las tareas institucionales que lleva adelante, representa a nuestra universidad ante la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos, que pertenece al Consejo Interuniversitario Nacional. Y también es consejera docente en su facultad. Si bien representa un claustro, discute con esa nominación por creerla oscurantista y fragmentaria, alejándonos de la idea de comunidad. En la Secretaría de Extensión y Vinculación de la Facultad de Ciencia Política, mientras fue su secretaria, trató de jerarquizar la función social y la responsabilidad pública de nuestra institución, en tanto productora de conocimientos. Paula, te damos la palabra. Bienvenida. Hola a todos y a todas, muchísimas gracias Guadalupe por este espacio, por este lugar. Es un lujo, un compromiso realmente estar aquí con cada uno de ustedes y quiero, bueno, felicitar a la facultad por la coherencia y la continuidad en materia de derechos humanos en todas sus políticas y en estos encuentros, a Soledad Cotone, a su decana y por supuesto a los panelistas que hoy conforman este lugar que compartimos, que realmente me honra la participación. Bueno, estoy bastante movilizada, debo decir, porque vengo escuchando paneles anteriores en el marco de pensar, ¿no?, en la salud mental, en las infancias libres, en la conmemoración respecto del día de mañana de las psicólogas y psicólogos víctimas del terrorismo de Estado, que supieron enlazar la salud mental con los derechos humanos y por eso la conmemoración, ¿no? Y en este sentido quiero destacar la coherencia que se viene transitando desde la Facultad de Psicología en la tarea cotidiana y particularmente en estos espacios donde se apela a la construcción urgente de nuevos lazos capaces de generar una trama mucho más justa, más amable, más amorosa y tierna, en palabras del yo, en nuestro tiempo común. Y se viene colocando en el centro del debate qué humanidad queremos ser, ¿no? Una pregunta filosófica y política que nos encuentra hoy para seguir pensando en la clave de la arquitectura de nuestro porvenir. Y en ese sentido pensaba cuando Guada nos convoca a hablar sobre las políticas de memoria, y algo que decía en el panel anterior Edith Benedetti me pareció como un enlace, porque ella decía, construimos una ficción que todo puede pasar en el presente, en la inmediatez. Y decía, tenemos que pensar en clave de época, tenemos que pensar en clave epocal para ser capaces de historizar. Y en ese sentido, me gustaría comenzar diciendo que el pasado siempre está abierto y en constante reconfiguración y que la memoria es un puente
esa argamasa necesaria que puede romper el artificio lineal, secuencial entre el presente, el pasado y el futuro como tres instancias que no se tocan, o este sentido común que miremos hacia adelante porque el espejito retrovisor no nos conduce hacia abrir futuro. Y siguiendo Elizabeth Helling, podemos decir que el presente, esto me parece muy interesante, le reclama eventos al pasado, es el presente el que le reclama eventos al pasado para su transformación. Convocamos lo que sucedió desde hoy, reivindicamos y condenamos lo que se recuerda colectivamente, y la memoria actúa ahí en términos simbólicos y subjetivos, disputando, y esto lo hacemos y hay que hacerlo en forma permanente, el sentido o los sentidos de la historia. Porque el pasado late, está ahí, y así lo han confirmado y lo siguen confirmando cada una de las personas que asumieron la palabra hoy en otros espacios. El pasado vive con nosotros porque es conciencia materializada de la experiencia, de las experiencias. Y sus huellas sin dudas marcan la subjetividad colectiva y por lo tanto los caminos contemporáneos que recorremos. Diría que en términos éticos y políticos, la tarea que llevamos adelante nos pide historizar los procesos y recuperar las memorias en plural para comprenderlas en sus conexiones y sentidos más profundos a la luz de la emergencia de los sucesos actuales. Como bien sabemos, la historia es una construcción sobre lo que nos pasó, ¿no? La ligación entre acontecimientos, devenires y vivencias, que se hace sobre un método, sobre fuentes. Y quien escribe, y quien deja esa inscripción, selecciona y jerarquiza evidencias. Elige qué narrar, qué ocultar, qué olvidar, incluso delimitando en los imaginarios sociales aquello que es posible, imposible, prohibido, aceptado, pensado e impensado. En este sentido, Pilar Calveiro, esta politóloga enorme que tenemos en nuestro país, nos ayuda a pensar y nos da algunas claves y nos dice que las sociedades guardan memoria de lo que sucedió de distintas maneras. Puede haber esas memorias acalladas que salen e irrumpen de manera imprevisible en ciertos momentos de la vida, pero que también hay actos abiertos de la memoria, como el ejercicio intencional, como lo que planteaba Horacio, buscado, que orienta ese deseo básico no solamente por comprender, sino también por la avidez de la justicia. Se trata en estos casos de una decisión consciente de no olvidar, como demanda ética y como resistencia a esos relatos cómodos o políticamente correctos. La memoria, como diría Pilar Calveiro nuevamente, se inscribe en nuestros cuerpos individuales y colectivos. Sin embargo, lejos de quedarse en esa marca, la cualidad que tiene la memoria reside en trascender esa marca y de asignarle uno o varios sentidos para convertir esa experiencia en algo transmisible, comunicable, que se pueda compartir y pasar de generación en generación. Por eso la expresión nunca más configura futuro. Una parte muy importante de nuestro pueblo decidió no volver al horror del genocidio y la dictadura que partió para siempre en las aguas de la historia argentina y nos dejó una generación diezmada con consecuencias nefastas muy bien descritas acá entre los vínculos filiatorios. Nos pasó a todos y decimos nunca más. Por eso el ejercicio de la memoria no es repetición. No puede sufrir de exterioridad a nuestro propio cuerpo. La memoria es ejercicio exacto, es potencia colectiva, y es aquí donde aparece su politicidad o los usos políticos que nos sitúan en un lugar del mundo y en un lugar de la vida, que nos permite elegir qué humanidad queremos ser, nada más ni nada menos, qué lazos sociales estamos dispuestos a tejer y a reconstruir en estas claves y qué batallas somos capaces de dar de cara al porvenir. El campo de los derechos humanos nos instala en las luchas que defendieron y defienden las grandes banderas de la autonomía, de la emancipación, de la igualdad, de la diversidad, basada en el ejercicio profundo y convencido de la dignidad humana. Así lo hizo gran parte del movimiento de derechos humanos en nuestro país, ejemplo mundial en la búsqueda incansable de memoria, verdad y justicia a las madres, las abuelas, los hijos, los familiares, de una manera
amorosa, de una manera señera como bandera. El movimiento sindical también lo hizo en la ampliación de los derechos de los y las trabajadores. La marea verde se instala con los feminismos que traen consigo la expresión ni una menos, como declaración de principios de los derechos de nosotras, de las mujeres, de las disidencias sexuales. El ambientalismo se detiene en los derechos de la tierra o de la madre tierra, como dicen nuestras comunidades indígenas. Y también rescato a la política, denostada todo el tiempo y permanentemente por los medios hegemónicos. Destaco a la política en sus mejores expresiones partidarias que nos representan o que representan a la voluntad popular. Por lo tanto, quiero volver a decir que son los peligros y las urgencias del presente que nos convocan a la memoria como forma de abrir futuro. Esas emergencias se expresan de múltiples maneras, como decía, pero sin duda creo que la manifestación más dolorosa es la desigualdad, la marginación y la exclusión social. Desigualdades que se materializan en las clases, en las etnias, en el género, que vulneran y violentan de manera sistemática los derechos humanos, y el peligro, entre otros, que podríamos señalar, está en la naturalización de esos procesos que generan las fuerzas conservadoras, concentradas, patriarcales y reaccionarias. Y esto no es una mera secuencia de adjetivación, sino es un convencimiento. Estas fuerzas, para mantener sus privilegios históricos, encontrando en el brutal escenario de la pandemia una disputa ficticia y cínica entre los derechos individuales y colectivos y los derechos sociales o solidarios que como sociedad tenemos que defender. La banalidad del mal opera sobre nuestras representaciones sociales, como decía anteriormente, tergiversa sentidos y subvierte banderas, negando, niega, cancela. Hablamos todo el tiempo de negacionismo hoy. Hay una maquinaria eficaz y eficiente de construir odios y miedos primarios en torno a los proyectos nacionales, populares y soberanos. Y construye esa maquinaria, estos proyectos, en enemigos. Y lo saben hacer de manera muy inteligente, disputando los sentidos y la simbología cotidiana. Basta una rápida mirada por nuestra región para ver lo que nos sucedió con la vuelta del proyecto civilizatorio neoliberal, que comenzó con la tragedia de los golpes cívico-militares y eclesiásticos en América Latina durante la década del 70, y su cruel legado que hoy sigue manteniendo una disputa vigente. Entonces, la politicidad de las memorias nos permite, también como decían las compañeras anteriormente, reagenciar y reactualizar las resistencias, las disputas, y enfrentar la resignación de las conciencias, porque esto también hay que enfrentar, la resignación que genera conciencias indoloras. Nada sin la movilización, nada fuera de nuestro cuerpo. De todos modos, el acontecimiento no está en la memoria es lo que somos capaces de hacer con esos acontecimientos de cara al porvenir. Y desde el lugar que ocupamos, desde la educación, decimos que educación y memoria son patrimonios culturales que tienen que orientar nuestro norte, que sin duda es el sur, hacia políticas de memoria para el futuro. Tenemos que ser capaces de reinventar y crear dispositivos porque las normas las tenemos también, pero tenemos que crear sobre esas normas, la ley de salud mental, de infancia, de las personas con discapacidad, las declaratorias en derechos humanos, los tratados, pero tenemos que crear dispositivos físicos y simbólicos que den cuerpo social a sitios, documentos, narraciones, marcas territoriales que preserven lo que hemos vivido para fundar lo que llegará. Tenemos que pensar la práctica académica en relación con nuestra sociedad y no la sociedad en función de justificar la existencia del trabajo académico. El conocimiento no sucede por fuera del devenir de la historia, sino a partir de ese conocimiento en la historia, y entonces la pregunta vuelve hacia nosotros y sobre los modos de producir institución, los modos de estar siendo nuestro mundo común. Vuelvo sobre la pregunta y el interrogante porque obviamente que estas palabras breves no tienen idea de sintetizar, sí de utilizar el interrogante como elemento disruptivo. ¿Cómo generamos prácticas pedagógicas que movilicen significados y subjetividades distintas en torno al conocimiento y a la formación en derechos humanos para nuestra comunidad
y para las fuerzas de seguridad y para otros espacios que necesitan una formación real en este sentido. ¿Cómo nos comprometemos con un aula que me gusta denominar social, mestiza y territorializada, que enraizada en nuestro suelo, en nuestra patria, se aleje de la repetición y sea capaz de alojar, en términos de registro sensible y emancipador, las memorias políticas mirando hacia el porvenir? Muchísimas gracias por el espacio y el tiempo, gracias por todo el trabajo que vienen realizando. Muchísimas gracias a vos, Pauli, por estos conceptos, sentires, experiencias, acciones que nos acercás para repensar esta coyuntura y para releer nuestras memorias. Muchísimas gracias. Ahora le vamos a dar la palabra y vamos a presentar primero a Laura Nono. Laura Nono es una querida docente de nuestra Facultad de Psicología. Ella es psicóloga, psicoanalista, militante, querellante en la causa FESED, testimoniante. Es una persona que logró construir cabalmente una vida más allá de su terrible historia personal. Es meritorio por un lado su proceso, de víctima a querellante, y también haber apostado, no solamente por una carrera académica, sino también por una vida, con una serie de acciones y actitudes buscando un mundo mejor. A este sufrimiento producto de su historia personal lo pudo convertir, desde su profesión de psicoanalista, en construir, entender un puente de ayuda hacia lesotres, tender un abrazo hacia la gente que sufre. Lauri, te escuchamos. Tenés el micrófono cerrado, ahí está. Ahí está. Bueno, buenos días a todos, es un honor para mí poder compartir este panel con ustedes. Bueno, muy conmovida por las palabras de Guadalupe, la verdad que no deja de conmoverme lo que acabas de decir, y agradezco a nuestra decana y a Guadalupe por la insistencia de la restitución de la memoria en el ámbito de la facultad. Creo que esa es una tarea importante de transmisión para las generaciones futuras. Bueno, voy a empezar comentando un poco de lo que planteo en el trabajo y, bueno, dentro de lo heterogéneo del campo del psicoanálisis, esto es un planteo que hace Aleman y que acuerdo, se ha promovido cierto desprecio de las lecturas de los acontecimientos políticos, de las interpretaciones de los acontecimientos políticos. Algunos analistas afirman no querer hacer sociología, olvidando que los textos de Freud son muchas veces dedicados al análisis y a la crítica de fenómenos sociopolíticos. Este encuentro de políticas de la memoria, producción de subjetividad en nuestra facultad, da cuenta de una apuesta a la transmisión de la palabra, al no olvido, a la restitución de la memoria. Y bueno, en estos días, mirando Facebook, aparece algo que a mí me conmovió mucho, que es algo que escribe Horacio Petragala Corti, nuestro secretario de Derechos Humanos, en donde hace 45 años asesinaron a su madre, más precisamente el 4 de agosto, y él, entre las frases que pone, finaliza el texto diciendo: mamá, hasta la victoria siempre. A mí esto me hizo acordar a la cita de Ulloa, que plantea que hablar de ternura en tiempos de ferocidad no es ninguna ingenuidad, es un concepto profundamente político. Y creo que esto es lo que Horacio ha logrado con esta frase. Voy a hablar de la función del testimonio, dentro de lo que sería el psicoanálisis. Lacan aborda la noción de testimonio diferenciándola de la mera comunicación. ¿Acaso el testimonio es pura y simplemente comunicación? De ningún modo, pero está claro que todo lo que para nosotros tiene valor en tanto comunicación es del orden del testimonio. La instauración misma de la experiencia está en función del testimonio. Esto lo plantea Lacan en el Seminario de la Psicosis.
Entonces, si la experiencia está en función del testimonio, tendremos que preguntarnos por lo que se dice y por la posición de quien da testimonio, de quién lo dice, de quién habla. Testimoniar no es hablar de cualquier cosa, es hablar de algo que compromete al sujeto. Ahora bien, ¿se trata solo de lo que se dice en un testimonio? En la aporía de Auschwitz, Giorgio Agamben plantea la verdad como inimaginable. Esto es, la verdad irreductible a los elementos reales que la constituyen. Y es en rigor la misma aporía del conocimiento histórico. La no coincidencia entre los hechos y la verdad, entre la comprobación y la comprensión. En torno a esta tesis, Agamben delimita su exploración en el problema del significado ético y político del exterminio y postula la necesidad de una ética del testimonio en confrontación o en contra de la ética dominante, que es un poco lo que planteaba tanto Horacio como Paula en lo que ellos comentaron, ¿no? en el trabajo de ellos. Para Agamben va a decir que el testimonio vale en lo esencial por lo que falta en él. Esto es interesante, el testimonio vale en lo esencial por lo que falta en él. Contiene en su mismo centro algo que es intestimoniable. Los verdaderos testigos, dice, los testimonios integrales, los que no han podido testimoniar ni hubieran podido hacerlo, esto tiene que ver con lo toma de Primo Levi, son los que han tocado fondo. Los que logramos salvarnos, y acá me incluyo, somos pseudotestigos. Hablamos en su lugar por delegación. Testimoniar es de un testimonio que falta. Quien asume la carga de testimoniar por ellos sabe que tiene que dar testimonio de la imposibilidad de testimoniar. Y esto altera de manera definitiva el valor del testimonio. Obliga a buscar su sentido en una zona imprevista. Podemos decir que la condición del testimonio es su no todo. Y en un momento también Agamben va a hablar de las lagunas de la memoria, ¿no? Bueno, la palabra nos libera del horror. Si hablamos de lo traumático, podemos decir que el trauma se da en dos tiempos. Una primera vivencia traumática y la resignificación de aquella vivencia a partir de un nuevo acontecimiento traumático. Laplanche plantea que no es la fijación al trauma, sino la fijación del trauma en el sentido de que el trauma se adosa a la vida psíquica del sujeto, se adosa a nuestra vida psíquica. Y nosotros quedamos, el sujeto queda en una posición pasivizada. Esto también se encuentra en los escritos o en los textos de Freud a partir de 1920, con el más allá del principio del placer. Para que el trauma no se cristalice y se repita indefinidamente, es necesario ir dándole nuevas y cada vez más amplias significaciones, insertándolo en una cadena significante. Entonces, a partir de esto me parece que es importante pensar que la función de la declaración en los juicios de lesa humanidad es un acto. A través de la palabra, el poder testimoniar, el ser testigo, permite hacer algo con lo traumático. Salir de la pasividad del lugar de la víctima y poder ubicarse en otro espacio distanciándose del verdugo. Porque cuando quedamos en el lugar de víctima, lo que hacemos es engordar al verdugo. Por eso me parece importante poder ubicarnos en otro espacio y diferenciarnos, ¿no? Digamos, esto se podría decir que en los juicios hay algo que se testimonia, como también se testimonia en un análisis, ¿no? Y bueno, el juicio es una vía de poder hacer algo con el trauma, como también el análisis, ¿no?
Lo último que me interesa plantear es que todos tuvimos miedo, el pueblo argentino tuvo miedo, y reconocer el trauma colectivo, dar lugar a la palabra y la función de testimoniar. Y aquí me parece sumamente importante tomar las palabras de Néstor Kirchner cuando en el 2004, en la creación del Museo de la Memoria, la ESMA, pide perdón, pero pide perdón desde un lugar de la investidura de presidente de la Nación Argentina. Como presidente de la Nación Argentina vengo a pedir perdón de parte del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia por tantas atrocidades. Hablemos claro, no es rencor ni odio lo que nos guía. Me guía es justicia y lucha contra la impunidad. A los que hicieron este hecho tenebroso y macabro de tantos campos de concentración como fue la ESMA, tiene un solo nombre: son asesinos repudiados por el pueblo argentino. Estas son las palabras de Néstor Kirchner en la ESMA el 24 de marzo del 2004, la creación del Museo de la Memoria. Y para terminar, bueno, yo quisiera, me gusta mucho el título de las jornadas y planteo o deseo un porvenir más justo, más humano, donde no haya lugar para la banalidad del mal y hasta la victoria siempre, compañeros psicólogas, psicólogos, víctimas del terrorismo de Estado. Gracias. Muchísimas gracias a vos, Lauri, qué conmovedoras tus palabras, realmente. Muchísimas gracias por lo que traes. No, gracias a ustedes por la participación y bueno, me parece muy amoroso el modo que tratamos estos temas que son muy sensibles para todos. ¿Sí? Gracias, en serio. Gracias, muchísimas gracias. Bueno, y ahora vamos a presentar a nuestro último invitado del día y después vamos a tener un intercambio con quienes quieran acercarnos sus preguntas, sus comentarios. Les presentamos a Iván Fina. Iván Fina es psicoanalista, docente titular de Historia de la Psicología en nuestra facultad, miembro de Abuelas de Plaza de Mayo y responsable de la filial Rosario de esa institución. Es doctorando en nuestra facultad y está trabajando en su tesis sobre la problemática de la apropiación y la restitución. Es para destacar el modo en que tempranamente decidió hacerse cargo de su historia, intentando integrar la vida, el trabajo, la búsqueda y la militancia. Iván dijo una vez, como no sé qué hacer ni por dónde ir para encontrar a mi hermano o hermana, lo mejor que puedo hacer es hacer algo para encontrar a los demás y las demás hermanas que buscamos. Para él, esta no es ni ha sido una historia de sufrimiento, sino de trabajo y lucha, con alegría. La alegría de compartir e ir tras un objetivo valioso. Ese trabajo y esa coherencia se hizo evidente en el testimonio que por fin pudo dar y legarnos a sus 45 años, junto a otros testigos y testigas, en la causa Closman, causa que concluyó la semana pasada con perpetua para todos los acusados. Querido Iván, te escuchamos. Tenés el micrófono cerrado, Iván. Claro, es que no podía ser sin consecuencias lo que acabo de escuchar. Buen día a todas y a todos y a todes. Me parece que esto de olvidar encender el micrófono es representativo, es el equivalente virtual de quedarse sin palabras ante lo que acabo de escuchar, esta presentación que no me esperaba. Bueno, ya venía muy conmovido. Me parece que hubo ahí una corriente que se transmitió, que viene dándose en las jornadas, incluso en las jornadas anteriores,
vos, Guada, recordabas también las restituciones, ¿no? de legajos, el plantando memoria, los congresos de los encuentros de los años anteriores. Hay una corriente ahí que viene dándose y frente a la que inevitablemente uno queda tocado, ¿no? Queda un poco conmovido. Ya me venía pasando, había preparado algunas ideas para compartir aquí en este espacio con ustedes, pero ya lo que se iba diciendo antes alteró todo ese plan que tenía, espero que para bien, y bueno, me parece que hay algo de esto de rescatar la humanidad como valor, que es importante tener presente. Ya estaba también muy contento y conmovido de poder compartir este espacio, bueno, con todas las invitadas, pero con la presencia de Horacio, que es una persona a la que quiero mucho y a la que conocí justamente, en un espacio que nos contiene de algún modo a ambos, que ha sido las abuelas de Plaza de Mayo, y escuchaba esto que vos ponías en mi boca, Guada, ¿no? Esta idea que sí, que lo he dicho, de cómo no sé cómo hacer para avanzar en mi búsqueda, en la búsqueda personal, recurro a ayudar a otras y otros que están buscando, y en verdad esa es una herencia, un legado y una consigna que aprendí de las abuelas, ¿no? De las abuelas, bueno, y las madres, ¿no? Pero bueno, que son nuestras maestras en la vida, y lo siguen siendo, digo, bueno, no sé cómo seguir, compañera, pero a ver, voy a ver si puedo hilar, porque había, como les decía, había alterado un poco el plan que tenía originalmente a partir de escuchar las intervenciones de mis compañeras y compañeros, pero sigo de alguna manera orientado por el eje que de alguna manera había tomado, que es retomar los significantes que están en juego tanto en el nombre del encuentro, ¿no? Del tercer encuentro de derechos humanos, el porvenir de una construcción, ¿no? Como en el título concretamente de este panel, que tiene que ver con las políticas de memoria y la producción de subjetividad, ¿no? Porque precisamente esta cuestión del porvenir de esta construcción, que es lo que hace a la noción de derechos humanos, o al significante y a las derivas que ha tenido en nuestro país, la que me parece que una vez más, porque uno tiene esta cosa incansable de volver sobre la importancia de lo que está en juego en estas problemáticas, pero al mismo tiempo no deja de ser un hecho llamativo, ¿no? de que cada vez que uno se encuentra en situación de pronunciar algo así, es porque hay algo en juego, ¿no? Que instala la necesidad precisamente de poder seguir manteniendo en lo que nos rodea, digamos, la recurrencia a la cuestión de los derechos humanos, ¿no? Horacio dijo algo que yo me quedé tomando y que tomé, digo, y que estaba un poco a tono con lo que había preparado, que lo dijo así como una consigna muy fuerte y que me parece que hay que retomar, que es esto de que no hay compatibilidad entre neoliberalismo y derechos humanos, ¿no? Que me parece que es una declaración muy fuerte, muy cierta, muy rica y con muchas consecuencias, ¿no? Pero porque además justamente es tan flagrante esa contradicción que existe, que terminan produciéndose sucesos que uno calificaría de disparatados, si no fueran precisamente por la deriva trágica que tienen, ¿no? Uno de estos sucesos los mencionó el mismo Horacio cuando nos recordaba la asistencia de los militares a las Naciones Unidas para reclamar por violaciones a los derechos humanos, ¿no? O sea, la incompatibilidad entre el neoliberalismo como política económica, como teoría del sujeto, y los derechos humanos,
terminan produciendo estas torsiones, ¿no? Que hacen que precisamente lo que en última instancia se termina poniendo en riesgo es la misma noción de derechos humanos y lo que de algún modo está anudada a ella, ¿no? O sea, uno diría, corre el riesgo de caer en un sinsentido que habilite a cualquier cosa, ¿no? Y ahí es donde uno vuelve a poner en escena o vuelve a recordar la necesidad de trabajar en salvaguarda del porvenir de esa construcción, ¿no? Porque en estos días también leía unos tweets, en realidad, de Jorge Alemán, ¿no? Un hilo que puso en Twitter, que me dejaron pensando mucho, me estremecieron de algún modo también, porque precisamente apelaba a esta idea de, bueno, que hace al escenario político actual, ¿no? Y que, bueno, que ponía en escena esta contradicción que también nos recordaba Horacio, ¿no? Porque decía, el neoliberalismo argentino, decía Jorge Alemán en Twitter, no aceptó perder las elecciones y ya no admite una realidad democrática. Para decir a continuación, el desencadenamiento de provocaciones fascistas en Argentina responde a un proyecto de sabotaje integral de la democracia. Y a mí me parece que es estremecedor esto que está diciendo Jorge Alemán, pero al mismo tiempo me parece muy cierto, porque yo me preguntaba con qué, o sea, a qué se puede deber y con qué puede tener que ver la insistencia de ciertos sectores, digamos, de la política argentina, ¿no? A ciertos grupos que uno, por decirlo rápidamente, puede agrupar a la derecha, ¿no? En volver a traer al debate político cuestiones como, por ejemplo, el problema de los 30.000, ¿no? O sea, ¿por qué después de tanto tiempo, ¿no? Y de tantas cuestiones que se han dicho sobre eso, incluso después de insistencias de este mismo sector en decir que estas cuestiones eran cosa del pasado y a las que ya no había que volver, ¿no? Que ya no era necesario volver, ¿por qué volver a traer a la escena pública, ¿no? El debate de los 30.000, que ya había sucedido durante el macrismo, ¿no? Pero que, bueno, ahí también Horacio nos recordaba todo lo que pasó con el 2x1, ¿no? O sea, cómo la sociedad argentina todavía tiene esta virtud de levantarse para proteger ciertos consensos y ciertas representaciones, o sea, para salir en salvaguarda del porvenir de esta construcción, ¿no? Digo, nos recordaba eso, pero, o sea, aún después está este retorno en donde uno vuelve a escuchar, ¿no? En un diálogo político, además, que parece como intrascendente, así como se pueden discutir programas de campaña, o a lo mejor, justamente porque no hay proyectos políticos y programas de campaña, está esta idea de volver a poner en escena los 30.000. Y ahí es donde uno se pregunta, si realmente detrás de estas cuestiones lo que hay es un intento de debatir, ¿no? La cifra, lo cual sería, bueno, ya hemos dicho suficientes cuestiones sobre esto, lo cual sería un despropósito, pero uno se pregunta eso, si detrás de esto está la intención de debatir verdaderamente el problema de las víctimas de la dictadura, y si hay una defensa o un ataque, en todo caso, digo, una defensa de lo que hicieron los perpetradores o un ataque frente a aquellos que han denunciado esas acciones, se trata de un debate que va en ese sentido, o si no se trata, antes bien, de tratar de desarmar el campo de debate, ¿no? Y tratar de destruir, ¿no? Un determinado campo de consensos y representaciones que hacen a una construcción democrática muy fuerte, o, por decirlo de otra manera, a una construcción muy fuerte de nuestra vida democrática, que es el rechazo absoluto, ¿no? A las cuestiones que sucedieron durante la dictadura, ¿no? Durante el genocidio argentino. Ahí, ¿no? En ese intento por desarmar el campo de sentido construido en torno a esas representaciones, ahí es donde me parece que se encuentra la verdad de esto que dice Jorge Alemán, que es ya no admitir una realidad democrática, no admitir las tensiones discursivas que de alguna manera se ponen en juego ahí, y este intento directamente por avasallar y desarmar, ¿no? Ese campo de sentido. Lo cual se demostraría más o menos coherente con todo un movimiento que está haciendo la derecha en los últimos años, en donde ya, bueno, no se trata de disputar justamente los sentidos, sino directamente de atacar el campo de sentido en cuanto tal, porque violadores a los derechos humanos asistan a Naciones Unidas para
pedir porque les están violando sus derechos humanos, realmente es un contrasentido que no encuentra, o sea, ninguna clase de admisión, ¿no? Pero ahí también es donde aparece esta idea, ¿no? La construcción que se hizo en torno a los derechos humanos, que caracteriza precisamente a esta lucha en nuestro país. Porque ahí donde los derechos humanos, ¿no? Ese campo puede concebirse en relación al reclamo de toda una serie de derechos individuales, ¿no? Frente, no sé, a un Estado que podría estar vulnerando alguno de ellos, ¿no? La sociedad argentina, con los organismos de derechos humanos a la cabeza, realizó precisamente una construcción en donde derechos humanos vino a nombrar, antes bien, toda una serie de movimientos con un fuerte carácter político y que han redundado precisamente en la producción de un determinado tipo de subjetividad, ¿no? Con un posicionamiento claro en relación a ciertas cuestiones políticas, ¿no? O sea, el campo de los derechos humanos aquí tiene menos que ver con esa visión liberal, digamos, de los derechos humanos que puede existir en otros lugares del mundo, tiene menos que ver con eso que con la construcción de ese campo y ese sujeto político. Ese campo y ese sujeto político que de algún modo uno diría que es retomado como herencia, ¿no? De luchas sociales que han caracterizado otras épocas, que es aquel tipo de sujeto y de construcción política que el genocidio pretendió destruir, y que de algún modo, ¿no? Vuelve a ser puesto en escena por los organismos, y que uno diría por los sobrevivientes, por los familiares, ¿no? De quienes fueron las víctimas, y que, bueno, tiene esta característica particular de no dejarse captar por la lógica neoliberal, ¿no? O sea, de ser profundamente resistente a la lógica neoliberal. O sea, cuando uno piensa en lo que está en el fondo de la insistencia en el debate sobre los 30.000 y en qué interés podría haber en que eso se siga discutiendo, se llega inevitablemente a la conclusión de que lo que se trata de desmantelar es la construcción subjetiva que emerge de todas las luchas vinculadas a los derechos humanos en nuestro país, ¿no? Y que se caracteriza además por esto, acá vuelvo un poco al plano original, pero que se caracteriza por cierto modo también de pensar lo colectivo, ¿no? Bueno, ya hicieron mención en distintos lugares a la causa Klotzmann, causa en la que me tocó participar como querellante, en la que tuve por primera vez además oportunidad de testimoniar, ¿no? De dar testimonio, digamos, en mi nombre y en función de mi historia. Y quizás por eso, bueno, Guada también decía como terminó esto, parece importante retomar las 4 perpetuas, pero además las condenas a 3 policías federales, además la condena también por primera vez acá en la provincia de Santa Fe por un delito de apropiación, ¿no? O sea, algo que nos toca directamente en nuestro trabajo en Abuelas de Plaza de Mayo, ¿no? O sea, realmente una causa en la que ha trabajado mucha gente muchísimo y que, bueno, se pudo llegar felizmente a un buen puerto. Pero quizás por mi participación en esta causa, es que también tuvo un eco especial algunas de las palabras que estaban en el epígrafe del panel de hoy, ¿no? Lo que había mencionado, las palabras de Mariana, que mencionaba Guada, que dice en un momento, en verdad toda la cita es muy valiosa, pero dice, por fin dejó de pasarme a mí y le pasó a toda una sociedad, ¿no? Esto también que estaba presente en lo que decía Laura de lo que hace al lugar y a la acción de testimoniar, ¿no? De salir de lo que pueda tener que ver con el impacto personal y empezar a formar parte de un proceso que es colectivo, ¿no? Por fin dejó de pasarme a mí y le pasó a toda una sociedad, me parece que engloba también algo de lo que venía diciendo, o al menos de lo que intentaba dejar en claro, de esta construcción colectiva que se ha realizado en nuestro país en torno a la consigna de los derechos humanos, ¿no? Lo que motivó a las madres y a las abuelas a reunirse en un primer momento puede ponerse bajo una consigna idéntica, ¿no? Esto dejó de pasarme a mí, o no me pasó solo a mí, y le pasó a toda una sociedad, ¿no? Ahí uno diría que está el gesto fundacional de agrupación de los organismos y que
bueno, ha comenzado en eso y ha empezado a tomar derivas y caminos que los han llevado al reconocimiento mundial que merecidamente poseen, ¿no? Nuestras madres y nuestras abuelas. Pero que también hace, digo, a la esencia de ese sujeto, de esa subjetividad que produjo el movimiento de derechos humanos en nuestro país, ¿no? Algo que tiene que ver con la colectivización del sufrimiento, diríamos así, pero que precisamente en ese pasaje se transforma en otra cosa, ¿no? Deja de ser sufrimiento y pasa a ser lucha, como mínimo. Y en este sentido, y para terminar, y para retomar algo de la idea de las políticas de la memoria, a mí es un significante que me gusta, políticas de la memoria, porque yo entiendo que lo que se pone en juego ahí, ¿no?, en ese significante, es el modo en que el acto de transmisión, ¿no?, entra en la escena política. Yo cada vez vengo subrayando más esta idea de que detrás de lo que se pone en juego ahí cuando hablamos de memoria, lo que encontramos es esta cuestión estructural que el psicoanálisis subraya tanto y que hace al acto de la transmisión, y que, bueno, se juega, digamos, en cada cadena generacional, pero que precisamente al pensarse como políticas de memoria, a partir de la necesaria participación del Estado en este tipo de cuestiones, digo, en esta colectivización y en este pasaje a la escena pública, digamos, en ese pasaje la transmisión accede a la escena pública, o sea, al campo de lo social y finalmente al campo de la cultura, ¿no? La transmisión, yo siempre digo, el significante transmisión tiene para mí esta ventaja de que lleva la cuestión de la memoria más directamente a lo actual, ¿no? O sea, a lo actual tanto del presente como a lo actual del acto, de lo que se juega en el acto de transmitir, ¿no? Yo nunca pierdo oportunidad de recordar lo que dijo Yusef Yerushalmi, cuando, hablando sobre el olvido, dijo: un pueblo solo puede olvidar el presente y no el pasado. Es decir, no puede olvidar lo que antes no recibió, ¿no? O sea, que un pueblo olvide implica que un pasado no se transmitió o cesó, digamos, interrumpió la transmisión, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que está en juego en estas políticas de memoria son precisamente los relatos, las representaciones, los significantes, que en última instancia hacen a lo que queremos transmitir a las generaciones futuras como lo que forma parte de la historia de nuestro país. O sea que, de alguna manera, ahí me parece que está esta idea del porvenir de la construcción que se ha hecho en torno a la cuestión de los derechos humanos en nuestro país, ¿no? O sea que, bueno, Laura de alguna manera también retomaba algo de esto. Cuando nosotros hablamos de política de memoria, está en juego el pasado, sin duda, pero sobre todo está en juego el presente y, bueno, también el futuro, ¿no? Las generaciones que vendrán. Bueno, interrumpo acá. Después, en todo caso, volvemos con alguna pregunta. Gracias. Muchísimas gracias, Iván. Qué interesante este enlace que haces de recuperar en las políticas de la memoria a quienes fueron el alma mater, que son los organismos de derechos humanos, intentando recuperar lo que el genocidio trató de destruir, que es el lazo social, precisamente. Así que interesantísima esta lectura y, bueno, todo lo que nos trajiste, bueno, y lo que compartieron cada una y cada uno de nuestros invitados e invitadas. Ahí me gustaría irles comentando lo que fue apareciendo como preguntas, como comentarios. Vamos a empezar con Horacio. Ernesto Mobili comenta y pregunta: la casa de 59 en La Plata. Ernesto Mobili, quiero aclarar que es un compañero del taller de la amistad de La Plata. Y él dice: la casa de 59 en La Plata, donde funcionó el taller de la amistad, todavía está en pie. Creo que es el único espacio donde funcionó algún taller que todavía puede rescatarse. Creo que ese lugar tiene que convertirse en un sitio de memoria, que sería novedoso porque estaría relacionado con la vida
y la resistencia que con la muerte, o sea, más con la vida que con la resistencia y la muerte y la tortura. Me gustaría saber si Horacio lo ve posible. Bueno, hola. ¿Cómo era el nombre, me dijiste? De que me preguntó porque se cortó. Ernesto Moss. Ernesto. Sí, sé quién es. Bueno, no, en primer lugar decir que la verdad que los espacios de memoria que tenemos, los que se transformaron en espacios de memoria, bueno, hoy son muchos, ¿no? A nivel país, y hay provincias que, por ejemplo, todavía no tienen ni siquiera un espacio de memoria. Y sinceramente, en el marco de la crisis, más allá de alguna señalización que se puede llevar adelante con lo que significó la casa, generar espacio de memoria, nosotros en el marco de la crisis que tenemos y del presupuesto, etcétera, priorizamos trabajar en un espacio por provincia. Por lo menos hay provincias que tuvieron lugares de detención, de tortura, de exterminio, y que todavía no pudieron recuperar esos lugares. Para nosotros poder federalizar la política creo que es muy importante y estamos empujando y apoyando en ese sentido. Ahora, bueno, como está en la provincia de Buenos Aires y creo que está en La Plata, ahí sería importante también en eso que cuente con nosotros para el apoyo tanto del municipio, que bueno, tal vez es más complejo, pero intentar empujar eso, y con la provincia. Pero sé que también la provincia tiene muchos sitios y después el problema que tenemos es que no se pueden mantener por el presupuesto que generan. Digo, generar espacios infinitos, la verdad que nosotros estamos como mirando, tenemos como una mirada crítica a eso, porque creo que no es importante la cantidad de los lugares, sino la posibilidad de tener lugares que sean vistos, que la memoria se mantenga viva en estos lugares, y que no se licúe, digamos, la posibilidad de fortalecer los espacios que ya están. Pero cualquier cosa, que se ponga en contacto, pasarle el teléfono de Ligia, que nos pase más información. Sinceramente no tengo mucha información sobre la casa tampoco, así que me pase y bueno, y vemos. Pero básicamente, en líneas generales, estamos encarando, por ejemplo, Campo de Mayo, que fue el centro clandestino, uno de los centros clandestinos más grandes del país, no tiene espacio de memoria, y nosotros, por un pedido histórico de los familiares, estamos trabajando en construir ese espacio de memoria como la deuda de lo que significó el ejército en un lugar tan emblemático como Campo de Mayo, que salió desde ahí la política represiva, y bueno, sabemos que funcionó el campito y hubo un exterminio muy grande, casi no hay sobrevivientes de Campo de Mayo, y estamos trabajando en ese lugar, pero también estamos fomentando a que las provincias puedan tener, cada provincia por lo menos, un lugar de espacio de la memoria. Muchísimas gracias. Y te pregunto, ¿hay otra pregunta? Porque me voy, porque me van a matar en el territorio que tengo que ir a... No es pregunta, pero es un comentario. Cristina Solano dice: sumar a los colegas que menciona Horacio Pietragala a aquellos que estuvieron presentes con su aporte en plena dictadura, como Marcelo Blanchedi, Silvia Redondo, Norberto Linsky y tantos otros y otras. Totalmente, de acuerdo. Era ese comentario, y muchos agradecimientos y felicitaciones para vos, Horacio. Así que, bueno, no, sí. Gracias a ustedes, un saludo a todos los que están conectados, conectades. Vamos a seguir conectados, en realidad, con trabajando, y bueno, lo que más deseamos es salir de este momento complejo, de esta pandemia, para poder emancipar nuestras políticas de manera plena y bueno, y poder llevar adelante lo que venimos a llevar adelante, ¿no? Que es gestionar y poder reparar tanto retroceso. Así que gracias a todos y gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Horacio, quería agradecerte que hayas una vez más, y la verdad que nos hayas acompañado en toda la ponencia. Sabemos de todo el trabajo que hay por hacer, y por supuesto
saludarte para que trajes para otros lugares. Ahí gracias, estamos. Soledad. Gracias entre a todos. todos. Chau, chau. Chau, chau. Bueno, y ahí están presentes, por ejemplo, Gucci Hermelinda Galarza, que es hermana de Alberto Galarza. Alberto fue estudiante de nuestra facultad y fue uno de los legajos que restituimos este año, así que muchísimas gracias, Hermelinda, por acompañarnos y estar presente siempre junto a nosotros. Bueno, hay muchos saludos a Laura, a Ivana, a Paula, bueno, ya decíamos antes a Horacio, y bueno, muchos comentarios y emociones por las participaciones que han tenido. No sé si les gustaría agregar algo en función de lo que fuimos conversando. Bueno, yo escuchaba por ahí que iban dialogando, que se iban respondiendo o iban retomando las palabras que iban diciendo quienes les habían precedido o quienes habían hablado también. No sé si quieren retomar algo de esto. Y si no, bueno, creo que bueno, sus participaciones, sus contribuciones fueron muy interesantes, muy conmovedoras, sobre todo, emocionantes y que nos invitan a seguir construyendo más políticas de la memoria que redunden en esta producción de subjetividad a la que hacían mención de alguna manera, que tiene que ver con la solidaridad, con el compromiso, con la sensibilidad, con los otros y las otras que eran por quienes lucharon nuestros compañeros y compañeras desaparecidas. Y me gustaría, entonces, para finalizar, mencionarles a cada una y cada uno de ellos. Vamos a mencionar también a quienes fueron estudiantes de psicología, porque la dictadura les cortó la posibilidad de recibirse, justamente. Laura Diana Gentile, Ángel Salomón Gertel, Liliana Beatriz Girardi, Luis Horacio Alanís, Eduardo Alberto Lagruta, Carlos Alberto Belmont, Nora Elma La Rosa, Silvia Esther Bianchi, Antonio Ángel López, Liliana Beatriz Bojanich, María Amaru Luque, Evangelina Mercedes Bota, Reinaldo Ramón José Pepe Brigiler, Nora Luisa Maurer, Edén Gerardo Britos, Liliana Graciela Misraji, María Elena Bugnone, Irma Elena Montenegro, Marta Elsa Bugnone, Miriam Susana Moro, Antonia Mercedes Buitrón, Miguel Ángel Nicolau, Miriam Obando, Miriam Susana Coutada, Olga Beatriz Ruiz, Liliana Marta Delfino, Leila Sade El Juri, Miguel Ángel de Andrea, Graciela Cristina Sirgi, Elvira Alba Dentesano, Silvia Lidia Somoza, Nadia Ulmansky, Luis Enrique Doria, Adriana Susana Esteves, Analía Teresa Urquizo, Víctor Hugo Fina, Ana María Valle, Emilia Susana Gallero, Alberto Galarza, Juan Carlos Vicario, Estela Maris Galiquio, Eduardo Tonioli, presentes, ahora y siempre. Muchas gracias, compañeras y compañeros, muchas gracias a todos quienes nos han acompañado hoy. Nos despedimos, un abrazo grande. Gracias, Guadalupe. Muchas gracias. Estuvo buenísimo. Gracias a todos. Gracias, Guada. Gracias, Sole, Paula, Iván. Muy lindo encuentro. Muy bien, Siempre. Muy, muy fuerte, estamos fuera de aire, ¿no? Para volver a agradecer lo que hacen, lo que hicieron, lo que dijeron. Están
lo extremo y deja salir tan precioso fuego. Lástima que fue solo un reflejo que ya te guardaste para todo el tiempo, para todo el tiempo. Entramado ser temporal del suelo, dejando salir lava y oro nuevo. Déjalo crecer, dale cuerpo adentro, ese es tu perfume que lo lleva el viento. Dale que se escapa y a la vez es nuestro, y a la vez es nuestro. Ese fin será un buen comienzo, será lo que fui, será lo que pienso. Paco nos miró y era un chiste interno, hace falta 4 para hacer un verso, para hacer un verso. Entramado ser temporal del suelo, dejando salir lava y oro nuevo. Déjalo crecer, dale cuerpo adentro, ese es tu perfume que lo lleva el viento. Dale que se escapa y a la vez es nuestro, y a la vez es nuestro. Te quiero, quizás podré olvidarte. Ya no hay más agua, nena, se fue la gran salina. A lo mejor te quiero, quizás podré olvidarte. Ya no hay más agua, nena, se fue la gran salina. A lo mejor te quiero, quizás podré olvidarte. Ya no hay más agua, nena, se fue la gran salina. A lo mejor te quiero, quizás podré olvidarte. Ya no hay más agua, nena, se fue la gran salina. A lo mejor te quiero, quizás podré olvidarte. Ya no hay más agua, nena, se fue la gran salina.